Mi padre llegó a casa con otra mujer y 3 niños. Esta es mi segunda familia, y ahora vivirán en esta casa. Mi madre se desmayó, entonces le dije, no, te largas de mi casa y dejaré de cubrir tus pagos. Me llamo Nelson, tengo 32 años, y nunca pensé que llegaría el día en que tendría que echar a mi propio padre de mi casa. Pero la vida tiene formas extrañas de ponerte en situaciones que jamás imaginaste. Todo comenzó hace 8 años, cuando compré esta casa. Era un lugar modesto pero digno, con 3 habitaciones, un jardín pequeño y suficiente espacio para vivir cómodamente. Trabajé día y noche durante años para ahorrar el dinero necesario. Tenía 24 años cuando firmé los papeles de propiedad, y recuerdo que ese día sentí que había alcanzado algo grande, algo que era completamente mío. La casa estaba a mi nombre, cada ladrillo, cada ventana, cada rincón era resultado de mi esfuerzo. Mis padres vivían en ese entonces en un apartamento rentado que se estaba cayendo a pedazos. Las paredes tenían humedad, el techo goteaba cuando llovía, y el casero era un tipo desagradable que subía la renta cada 6 meses. Mi madre, una mujer dulce y abnegada que siempre había puesto a la familia primero, sufría en silencio. Mi padre trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Cuando les conté que había comprado una casa, sus ojos se iluminaron. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, orgullosa de ver que su hijo había logrado algo tan importante. Mi padre, en cambio, tuvo una reacción diferente. Me dio una palmada en el hombro y dijo, bien hecho, hijo. Ahora sí eres un hombre de verdad. Había algo en su tono que no me gustó, algo que no pude identificar en ese momento pero que con el tiempo cobraría sentido. Al final mis padres se vinieron a vivir conmigo, a mi casa, dijeron que era algo temporal mientras conseguían dinero para una casa nueva, yo los recibí con mucho gusto porque eran mis padres. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Mi madre se encargaba de mantener la casa limpia y de cocinar, lo cual en realidad era una ayuda porque mis horarios de trabajo eran agotadores. Mi padre seguía con su empleo en la tienda, aunque cada vez se quejaba más de que el trabajo era duro y el pago insuficiente. Yo pagaba todas las cuentas de la casa, la hipoteca, el agua, la luz, el gas, el internet, los impuestos. Todo salía de mi salario. Al principio, mi padre había prometido que contribuiría con algo, pero ese dinero nunca llegó. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa, que había tenido gastos médicos, que el carro había necesitado una reparación, que habían tenido que comprar medicinas para mi madre. Con el paso del tiempo, las peticiones de dinero se volvieron más frecuentes y más grandes. Nelson, necesito $200, me decía mi padre un martes cualquiera. ¿Para qué? Preguntaba yo, tratando de no sonar desconfiado. Tengo unos gastos que cubrir. ¿Necesitas que te dé detalles de todo lo que hago con mi dinero? Soy tu padre, no un extraño pidiéndote limosna. Y así, una y otra vez, yo terminaba dándole el dinero. Porque era más fácil que enfrentar su mal humor o sus comentarios sarcásticos. Porque no quería causar problemas en casa. Porque sentía que, de alguna manera, era mi deber como hijo ayudarlos. Pasaron 2 años, luego 3. Lo que había empezado como un arreglo temporal se había convertido en algo permanente. Mis padres ya no hablaban de mudarse. De hecho, cuando yo sacaba el tema, mi padre cambiaba de conversación o se molestaba. Las peticiones de dinero de mi padre se volvieron más extrañas. Ya no eran $200 ocasionales, sino 500, 700, incluso $1000 a veces. Y nunca me daba una explicación clara de para qué necesitaba esas cantidades. Es para un negocio, me decía vagamente. ¿Qué tipo de negocio? Insistía yo. Uno que te va a beneficiar a ti también cuando empiece a dar frutos. Confía en mí, hijo. Soy tu padre, siempre he sabido cómo manejarme en la vida. Eso era mentira. Mi padre nunca había sido particularmente bueno con el dinero. Siempre habíamos vivido ajustados cuando yo era niño, siempre había deudas que pagar y problemas económicos que resolver. Pero yo quería creer que esta vez era diferente, que tal vez realmente estaba trabajando en algo que mejoraría su situación. Empecé a notar otras cosas extrañas. Mi padre salía mucho más de lo habitual. Decía que era por el trabajo, que le habían dado turnos extras o que tenía que hacer visitas a clientes.
Pero cuando llamaba a la tienda donde supuestamente trabajaba para hablar con él, me decían que había salido o que ese día estaba libre. Mi madre también había cambiado. Parecía más callada, más triste. A veces la veía mirando al vacío con expresión preocupada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, negaba que hubiera algo malo, pero yo podía ver que estaba sufriendo por dentro. Llegó el 15 de marzo, el cumpleaños número 58 de mi padre. Normalmente no hacíamos grandes celebraciones, quizás una cena especial en casa o salir a comer a algún restaurante modesto. Pero ese año, mi padre había estado particularmente insistente en que quería hacer algo diferente para su cumpleaños. Este año quiero celebrar en grande, había dicho unos días antes. Quiero reunir a la familia, a los amigos. Quiero hacer una comida especial aquí en la casa. Yo había accedido, aunque me parecía extraño porque mi padre nunca había sido de celebraciones elaboradas. Mi madre parecía nerviosa con el plan, pero no dijo nada en contra. La mañana del 15 de marzo me levanté temprano. Había pedido el día libre en el trabajo para ayudar con los preparativos. Mi madre ya estaba en la cocina, preparando comida desde las 6 de la mañana. Había hecho su especialidad, un guiso de carne que siempre quedaba delicioso, y estaba horneando un pastel de chocolate. ¿A cuántas personas espera papá? Le pregunté mientras la ayudaba a pelar papas. No lo sé exactamente, respondió, sin mirarme a los ojos. Tu padre no me ha dado una lista clara. Eso también era raro, pero traté de no pensar mucho en ello. Tal vez solo había invitado a algunos compañeros de trabajo y algunos amigos del barrio. Mi padre salió de la casa temprano, diciendo que tenía que recoger unas cosas para la celebración. Pasaron las horas. El mediodía llegó y pasó. La comida estaba lista, la casa estaba limpia y decorada con algunos globos y carteles de feliz cumpleaños que yo había comprado. Finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, escuchamos un carro estacionarse frente a la casa. Mi madre y yo nos asomamos a la ventana, esperando ver a mi padre salir con algunas botellas de refresco o tal vez un pastel adicional. Lo que vimos nos dejó helados. Mi padre bajó del carro, pero no venía solo. Lo acompañaba una mujer que nunca habíamos visto, de unos 40 años, con el cabello teñido de rubio y ropa bastante ajustada. Detrás de ella, bajaron 3 niños, 2 varones y una niña, con edades que parecían rondar entre los 6 y los 12 años. ¿Quiénes son? Susurré, sintiendo como se me hacía un nudo en el estómago. Mi madre no respondió. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la cortina. La puerta principal se abrió. Mi padre entró con esa sonrisa que yo conocía bien, esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de anunciar algo que consideraba una gran noticia. «¡Familia!», exclamó con voz alegre. «Vengan, quiero presentarles a alguien muy importante». La mujer rubia entró detrás de él, seguida de los 3 niños que miraban alrededor con curiosidad. Yo me quedé paralizado en medio de la sala. Mi madre había salido de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, con expresión de confusión total. «Esta», dijo mi padre, poniendo su brazo alrededor de los hombros de la mujer, «es Patricia. Y estos son mis hijos, Javier, Miguel y Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, mi propio corazón latiendo cada vez más fuerte en mis oídos. ¿Tus hijos?, repetí, sintiendo como la palabra se sentía extraña en mi boca. Sí, respondió mi padre, como si estuviera anunciando el menú de la cena. Nelson, tú y yo tenemos que hablar. Verás, durante los últimos 10 años, he estado construyendo otra familia. Patricia y yo nos conocimos en un viaje de trabajo hace mucho tiempo, y bueno, las cosas se dieron naturalmente. Estos 3 hermosos niños son el resultado de nuestro amor. Mi madre se tambaleó. Literalmente vi cómo sus piernas cedían bajo el peso de esas palabras. Corrí hacia ella justo a tiempo para sostenerla antes de que cayera al suelo completamente. «Mamá», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. «Mamá, quédate conmigo». Sus ojos estaban abiertos pero no enfocaban nada. Su respiración era rápida y superficial. Se había desmayado del shock. «Llama a una ambulancia», le grité a mi padre,
Pero él solo se quedó ahí parado, con expresión de molestia, como si mi madre hubiera arruinado su gran momento. Está bien, solo está siendo dramática, dijo, con un tono que me hizo hervir la sangre. Denle un poco de agua y se recuperará. La llevé al sofá con cuidado, sosteniéndole la cabeza. Sus ojos empezaron a enfocarse lentamente y cuando vio a mi padre todavía parado ahí con esa mujer y esos niños, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudiste? Susurró con voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi padre suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa en lugar de con la mujer con la que había estado casado durante más de 3 décadas. No seas melodramática, Rosa. Estas cosas pasan. La vida es complicada. Y ahora que todo está al descubierto, podemos vivir todos juntos como una familia grande y feliz. Fue en ese momento cuando las piezas finalmente encajaron en mi cabeza. Todo el dinero que había estado pidiéndome durante años. Las ausencias extrañas. Las mentiras sobre el trabajo. Todo había sido para mantener a esta otra familia. Me levanté del sofá donde estaba arrodillado junto a mi madre. Sentí como la rabia empezaba a hervir dentro de mí, una rabia que había estado conteniendo durante años, durante todas las veces que había tragado mis dudas y mis frustraciones por mantener la paz. ¿Vivir todos juntos? Repetí, mi voz temblando de furia contenida. ¿Aquí? ¿En mi casa? Bueno, sí, respondió mi padre con ese tono condescendiente que tanto detestaba. Por eso quería que fuera en mi cumpleaños. Es mi regalo especial, que mi familia completa finalmente esté junta bajo el mismo techo. Patricia y los niños necesitan un lugar estable donde vivir, y esta casa es suficientemente grande. La mujer, Patricia, tuvo al menos la decencia de verse incómoda. Los niños se habían quedado callados cerca de la puerta, claramente sintiendo la tensión en el ambiente pero sin entender completamente qué estaba pasando. ¿Suficientemente grande? Mi voz subió de volumen. ¿Tu casa? ¿Dijiste tu casa? Bueno, vivo aquí, ¿no? Respondió mi padre, y por primera vez detecté un tono defensivo en su voz. Vives aquí porque yo te lo permití, dije, dando un paso hacia él. Esta casa es mía. Está a mi nombre. Yo pagué cada centavo de la hipoteca. Yo pago el agua, la luz, el gas, el internet, los impuestos, todo. Y durante años, te he estado dando dinero extra cada vez que me lo pedías, sin hacerte preguntas, confiando en ti como un idiota. Soy tu padre, es tu deber. No. Lo interrumpí, mi voz resonando en toda la casa. Mi deber era ayudarte cuando lo necesitaras, no financiar tu infidelidad. No pagar por tus mentiras. No mantener a una familia secreta que construiste a espaldas de mamá y mías. Mi madre había logrado sentarse en el sofá, secándose las lágrimas con el delantal. Me miraba con una mezcla de dolor y orgullo, como si finalmente alguien estuviera diciendo las cosas que ella había callado durante demasiado tiempo. Nelson, baja la voz, dijo mi padre, mirando nerviosamente a los niños. No hagas una escena frente a ellos. ¿Que no haga una escena? Me reí con amargura. ¿No haga una escena? Tú llegas a mi casa con tu amante y tus hijos ilegítimos, le rompes el corazón a tu esposa en tu propio cumpleaños, ¿y me dices que no haga una escena? Estos niños son tus hermanos, dijo él, tratando de tomar un tono más suave. Son familia. ¿No te importa la familia? La familia no se traiciona, respondí con voz firme. La familia no miente durante años. La familia no usa y abusa de la generosidad de otros para mantener sus secretos sucios. Patricia finalmente habló, con voz temblorosa. Yo no sabía que él todavía vivía con su esposa. Me dijo que estaban separados hace años, que solo mantenían contacto por ti. Me mintió a mí también. Mi padre la fulminó con la mirada. Patricia, cállate. No ayudas. No. Ella levantó la voz. No voy a callarme. Me prometiste que tendríamos una casa, que viviríamos juntos como una familia de verdad. Me dijiste que solo necesitabas tiempo para arreglar las cosas. Y ahora me traes aquí, a la casa donde vives con tu esposa, ¿y esperas que todos simplemente lo aceptemos? Papá, dije, tratando de mantener mi voz controlada.
Te voy a decir esto una sola vez. Tú, esa mujer y esos niños van a salir de mi casa ahora mismo. Y no solo eso, se acabaron las transferencias de dinero. Se acabó que yo pague tus cuentas. Se acabó todo. No puedes hacer eso, dijo él, y ahora sí había pánico real en su voz. Soy tu padre. Me debes respeto. Me debes. No te debo nada, lo interrumpí. Te he dado todo durante años. Te di un techo sobre tu cabeza. Te di comida. Te di dinero cuando lo pedías sin hacer preguntas. Y todo este tiempo, tú estabas usando mi generosidad para mantener tu mentira. Para traicionar a mamá. Para traicionarme a mí. Mi madre se había levantado del sofá, todavía tambaleante pero con determinación en sus ojos. Se acercó a mi padre, y por primera vez en mi vida, la vi enfrentarlo con verdadera furia. ¿10 años? Su voz temblaba pero era firme. ¿Durante 10 años has estado con esta mujer? ¿Y tuviste el descaro de traerla aquí, a la casa de nuestro hijo, en tu cumpleaños, como si fuera un regalo? Rosa, si me dejas explicar. ¿Explicar qué? Gritó ella, y fue impactante porque mi madre nunca gritaba. ¿Explicar cómo me has estado mintiendo durante una década? ¿Explicar cómo has estado usando el dinero de nuestro hijo para mantener a tu otra familia? ¿Explicar por qué pensaste que era aceptable humillarme de esta manera? Tú te volviste aburrida, soltó él de repente, y esas palabras cayeron como una bomba. Siempre con tu rutina, siempre igual. Patricia es diferente, ella me hace sentir vivo. Mi madre lo abofeteó. El sonido de la bofetada resonó en la sala como un disparo. Patricia se llevó una mano a la boca. Y mi padre se quedó ahí con la mejilla enrojecida y expresión de total shock. Vete, dijo mi madre con voz temblorosa pero firme. Vete ahora mismo y nunca vuelvas. Él recogió sus maletas, sus movimientos torpes y llenos de rabia contenida. Patricia ya había salido con los niños, esperándolo en el carro. Cuando llegó a la puerta, se volteó una última vez. Te vas a arrepentir de esto, dijo, su voz temblando. Vas a necesitarme algún día y no voy a estar ahí. Voy a dormir muy tranquilo con esa certeza, respondí, y cerré la puerta en su cara. Escuché el motor del carro encenderse y alejarse. Solo entonces me permití respirar profundamente. Mis manos temblaban, mi corazón latía como tambor en mi pecho, pero había una sensación extraña de liberación. Me volteé y vi a mi madre de pie en medio de la sala, todavía con su delantal puesto, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Me acerqué a ella y la abracé fuerte. Lo siento mucho, mamá, susurré. Siento no haberme dado cuenta antes. Siento haberte expuesto a esto. No es tu culpa, hijo, respondió ella, su voz ahogada contra mi hombro. Nunca fue tu culpa. Yo sabía que algo estaba mal. Lo sentía en mi corazón, pero tenía miedo de enfrentarlo. Tenía miedo de lo que encontraría si empezaba a hacer preguntas. Nos quedamos así por varios minutos, abrazados en medio de la sala, rodeados por los globos de cumpleaños que ahora parecían una burla cruel. La comida que mi madre había preparado con tanto cariño seguía en la cocina, intacta y fría. Los días después de la expulsión de mi padre fueron extraños. La casa se sentía diferente, más tranquila pero también más vacía. Mi madre pasaba mucho tiempo en silencio, procesando décadas de matrimonio que habían resultado ser una mentira. Yo me tomé unos días libres del trabajo para estar con ella, asegurándome de que no estuviera sola con sus pensamientos. Durante esos primeros días, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mi padre, llamando una y otra vez. Al principio, bloqueé su número. Pero luego empezó a llamar desde diferentes números que no reconocía. Dejaba mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Nelson, necesitamos hablar. No puedes simplemente cortarme así. Hijo, soy tu padre. No puedes darme la espalda de esta manera. Estoy en una situación difícil. Necesito dinero urgentemente. Solo esta última vez, te lo prometo. ¿Vas a dejar que tu padre viva en la calle? Esa es la clase de persona que eres. Borré cada mensaje completo, cada uno era más de lo mismo, manipulación,
culpa, exigencias disfrazadas de súplicas. No iba a caer en su juego otra vez. 2 meses después de expulsar a mi padre de mi casa, me enteré de lo que había sido de él. Al parecer, Patricia lo había abandonado junto con los 3 niños. Sin las transferencias mensuales de dinero que yo le hacía, mi padre no pudo seguir manteniendo a esa familia. La realidad de sus mentiras finalmente lo alcanzó, y Patricia, al darse cuenta de que no tenía los recursos que él había prometido, decidió irse y alejarse de él para siempre. Ahora mi padre trabajaba llenando tanques de gasolina y limpiando parabrisas para sobrevivir. Vivía en un cuarto rentado en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, un lugar pequeño y destartalado donde apenas podía pagar la renta. Los días de comodidad, de tener un techo seguro y comida en la mesa, habían quedado atrás. Todo por su egoísmo, por sus mentiras, por su traición. Cuando me enteré de esto, sentí una mezcla extraña de emociones. No era exactamente satisfacción, pero tampoco era lástima. Era más bien una confirmación de que las acciones tienen consecuencias. Mi padre había construido su vida sobre mentiras, había usado mi generosidad para mantener su doble vida, y ahora estaba pagando el precio de sus decisiones. Mi padre intentó contactarme varias veces después de eso. Llamadas desde números desconocidos que nunca contesté. Mensajes de voz desesperados que borraba sin escuchar. Incluso intentó aparecer en mi casa una vez más, pero cuando lo vi acercarse, cerré la puerta con seguro y no respondí al timbre. No tenía nada que decirle. No había palabras que pudieran reparar lo que había roto. Mi madre, cuando se enteró de la situación de mi padre, simplemente asintió con resignación. No mostró alegría por su sufrimiento, pero tampoco mostró lástima. Ella también había cerrado ese capítulo de su vida. Hizo su elección, fue todo lo que dijo. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Y tenía razón. Mi padre había elegido la mentira sobre la honestidad, la traición sobre la lealtad, su gratificación personal sobre el bienestar de su familia. Y ahora, solo y sin recursos, estaba viviendo la vida que sus propias decisiones habían creado. Mientras tanto, mi madre y yo hemos ganado algo invaluable: paz mental, libertad emocional, y la oportunidad de construir vidas auténticas sin el peso de secretos y mentiras. Hemos ganado la capacidad de confiar en nuestro hogar como un espacio seguro. Hemos ganado la certeza de que estamos rodeados solo de honestidad y amor real. Eso, al final del día, vale más que cualquier cosa que hayamos perdido en el proceso. Suscríbete para más historias diarias.